Hola amigos, hace poco les hice un video de cómo se reparaban las computadoras del gobierno de El Salvador, las que entregó el Ministerio de Educación. El problema es que se quedan a oscuras o no enciende cuando tú las dejas de utilizar. Si no has visto ese video, te mostraré en la descripción cómo se hace o ahí lo puedes buscar en las descripciones. Entonces, ¿cuál es la solución para que tu máquina no le pase eso? Fácil. Hay que deshabilitar las actualizaciones. Vamos a hacer unos pasos que los debes de seguir al pie de la letra para que te funcione en tu máquina. Estas computadoras vienen con Windows 10, la memoria y todo es apta para este Windows. Si ustedes se fijan, Windows ya tiene una nueva versión que es Windows 11, que para este tipo de computadora es muy pesado. No se los recomiendo porque les va a quedar muy lento el equipo. Entonces, ¿cómo deshabilitamos eso? Vamos a ver a continuación. Continuando con el video, ya tenemos nuestro escritorio y nuestra máquina encendida acá, como vemos. Quiero mostrarles algo muy interesante y muy importante. Recuerda que las características de la computadora que entregó el gobierno, vamos a mostrártelas por acá. Tenemos que esta computadora tiene por defecto 4 GB de memoria RAM y que es un Intel Celeron. Esta es una computadora apta para un estudiante, para hacer tareas, está perfecto. Pero quiero mostrarles algo muy importante. Si ustedes se fijan aquí por la hora, acá me aparece un mensaje que dice que Windows 11 está listo para tu equipo. ¿Qué significa esto? Que Windows 10, que es el que yo tengo instalado o el que viene instalado en este equipo, ya está disponible para esto. Aquí es donde el problema inicia cuando tu computadora se queda en negro o cuando tu computadora la suspendes y después ya no te enciende. Es por esto que está instalando el Windows o descargando las actualizaciones. Ese es el verdadero problema que hay. Simplemente las actualizaciones son muy pesados para este equipo en específico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para deshabilitar estas actualizaciones? Vamos a hacer unos pasos sumamente sencillos, pero muy importantes para que ya no se descarguen las benditas actualizaciones que tanto daño a veces nos hacen porque comienza a instalar y nosotros por desesperados apagamos el equipo y dañamos en cierta ocasión Windows. Entonces, ¿cómo hago para deshabilitar esto? Fácil. Presionamos la tecla de Windows seguido de la tecla R y nos aparece una ventana para ejecutar un comando. En este caso, nosotros vamos a digitar service.msc y presionamos Enter. Esperamos un momento, se nos despliega todo el servicio de Windows en esta máquina. Muy importante, no toques nada más de lo que se te explique porque puede dañar tu equipo. Nos ubicamos hasta el final. Esto está ordenado alfabéticamente, entonces nosotros buscamos Windows Update. Si te fijas, ahí lo he seleccionado. Podemos darle doble clic y se nos despliega otra ventana. Esto vamos a tocar 2 pestañas nomás. La primera pestaña que está en general, nos ubicamos donde dice tipo de inicio, buscamos acá donde dice manual, desplegamos la lista y le ponemos deshabilitado. Ese es el primer paso. Luego nos ubicamos en la pestaña de recuperación. Donde dice primer error hay que cambiarlo y ponerle no realizar ninguna acción. Eso es lo primero que debes de hacer. Una vez que ya tienes listo esto, le das aplicar, le das aceptar y ya puedes cerrar esta ventana sin ningún problema. Ya tenemos el primer paso. Como segundo paso volvemos a presionar la tecla de Windows y la tecla más R y
en vez de services.mcc, digitamos gpedit, que aquí lo tenemos, y lo ejecutamos. Presionamos Enter, esperamos un momento que nos cargue nuestra máquina. Vamos a maximizar esto, vamos a desplegarlo por acá. En esto nos ubicamos donde dice plantillas administrativas. En estas plantillas seleccionamos componentes de Windows, ¿ya? Lo desplegamos y siempre nos ubicamos al final. Buscamos Windows Update. Tanto odio que nos dan a veces cuando descargan las aplicaciones. En Windows Update buscamos en este listado, si te fijas en el estado, dice toda no configurada, nada, no se ha tocado nada, pero aquí dice configurar actualizaciones automáticas. Seleccionamos esta opción, damos doble clic y nos aparece una ventana de configuración de actualizaciones automáticas. Aquí simplemente vas a deshabilitar. Está el chequecito en la primera opción que dice no configurada, entonces ahora debe de estar aquí donde dice deshabilitada. Presionamos aplicar, le das a aceptar y si te fijas acá dice ya deshabilitada como estado. Cierras esta ventana, tenemos ya listo el segundo paso. Hay un tercer paso que se los explicaré porque en algunas computadoras aparece y en otras no. Ya con esto ya tienes listo tu equipo que ya no se descargará las actualizaciones. Vemos acá en mi equipo, seleccionamos la opción de administrar. A veces también nos aparece por acá en la cinta, pero también lo podemos dar clic derecho en donde dice mi equipo y le damos donde dice administrar. Esperamos un momento que nos aparezca el administrador de equipos. Aquí es de tener también cuidado, ¿verdad? Con las opciones que trabajas. Vamos a desplegar y ubicamos donde dice programador de tareas. Vamos a desplegarlo. Biblioteca de programador de tareas. Microsoft. Vamos a desplegarlo. Buscamos Windows. Nos carga todo lo que es Windows y de igual forma vamos a buscar Windows Update. Acá. En esto quiero mostrarles algo muy importante. Aquí me va a aparecer un listado. Simplemente te ubicas y das donde dice finalizar. Le das que sí y eso es todo. Ahora te pasas para esta otra opción que dice Update Orchestrator, algo así. Aquí puede hacer que aparezca también algo que dice Update, Windows Update. En mi caso no me aparece, esto no en todas las computadoras aparece, depende de las actualizaciones que ya tenga tu máquina, te va a salir y simplemente lo deshabilitas también. Aquí también deshabilitamos esto que dice Schedule Scan. Así como dice, se lo estoy diciendo. Y le damos finalizar. Le decimos que sí. Y eso es todo. Recuerda, este paso, este último, no en todos te va a salir. Por acá va a decir Windows Update también. Y le das finalizar. Imaginamos que era este, no este, ¿verdad? Ese ahí lo dejas. Y luego te vienes a esta otra opción donde dice Scan. Y le das finalizar, ¿verdad? Te manda un cuadro de pregunta, ¿verdad? De confirmación, le dices que sí. Eso es todo, amigos. Podemos ver también acá, vamos a ir a configuraciones. En el modo de configuraciones, si te fijas, va a haber un punto muy importante. Si te fijas acá, ya está Windows 11, como te lo dije en un principio, y es gratis. ¿Ya? Pero si le das a descargar e instalar, tu máquina te va a quedar demasiado lenta para este modelo en sí, que es la que entregó el gobierno de El Salvador. Pero lo que te quiero que te fijes que ya en la parte superior te aparece esto con un
un asterisco que dice la organización administra algunos valores de configuración. Es decir, que está pidiendo que vayamos a lo que acabamos de hacer y volver a dejar todos los pasos que hicimos para que ella vuelva a descargar actualizaciones. Si tú hiciste bien, te va a aparecer este asterisco que dice la organización administra algunos valores de configuración. Si tú ya ves esto, es decir que hiciste muy bien los pasos y simplemente tienes que cerrar la pantalla y ya está lista tu máquina, ya deshabilitó esas opciones que son es el problema que da en las máquinas de latitudes que entregó el gobierno de El Salvador. Esto te ayudará. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal, que en lo personal nos ayuda mucho. Espera próximos videos de ayuda y si tienes cualquier duda, pregunta, no dudes en escribirme o enviarme un correo a la dirección que aparece en la descripción. Gracias, hasta la próxima.